Bienvenidos a un nuevo análisis en profundidad. Hoy tenemos sobre la mesa un material que es fascinante, La verdad es que sí. porque parece una contradicción. Por un lado, una guía muy estricta, casi milimétrica, para construir una reflexión bíblica diaria. Y por otro, el texto para esa reflexión. Que es el Evangelio de Marcos, capítulo 3. Exacto, versículos del 31 al 35. Y es un pasaje donde Jesús parece romper una de las reglas más sagradas de la sociedad, la lealtad a la familia. Totalmente. Así que la misión de hoy es resolver este puzzle. O sea, ¿cómo es posible que una estructura tan rígida sea el vehículo para un mensaje tan rompedor? Vamos a ver si son dos caras de la misma moneda. Es que has puesto el dedo en la llaga desde el principio, ¿eh? Esa paradoja es la clave de todo. ¿Verdad? Lo fascinante es que esta estructura, que de entrada puede parecer increíblemente limitante, es en realidad la herramienta. La herramienta diseñada para liberar el texto de cualquier interferencia. O sea, la rigidez libera. Sí. Es una disciplina estricta, desde luego, pero su objetivo es permitir que el mensaje, por muy radical que sea, impacte en la persona que medita sin ningún tipo de filtro. La rigidez del método es, en realidad, lo que potencia la libertad del mensaje. Vale, a ver, vamos a desglosar esa rigidez, porque a mí me ha llamado mucho la atención. Las instrucciones de la fuente son tajantes. Muy precisas. Hay que empezar con la fecha, que para este caso sería martes 27 de enero, la cita exacta y la traducción. Y luego el punto central. La lectura del texto debe ser literal. Sin cambiar nada. Ajá. Sin parafrasear, sin cambiar ni una coma. De hecho, la fuente lo llama un punto innegociable. Y también la obligación de terminar con frases como palabra del Evangelio. Sí, las fórmulas litúrgicas. Pero aquí hay algo que, no sé, que me choca. Toda esta estructura tan formal parece ir en contra de una espiritualidad más personal, más espontánea. ¿No se corre el riesgo de que al ser tan estricto el formato se vuelva mecánico? Robótico, casi. Eso. ¿Dónde queda la emoción personal en todo esto? Es una pregunta fundamental porque toca el corazón de esta práctica. La idea no es suprimir la emoción. ¿Ah, no? No, para nada, todo lo contrario. Es crear las condiciones para una emoción más auténtica. Piénsalo de esta manera. En una conversación normal, mi personalidad, mi tono, mis gestos. Tu propia interpretación. Exacto. Todo eso colorea el mensaje. Pues el objetivo de esta rigidez es eliminar por completo la personalidad del narrador. Se busca que la persona que reflexiona no escuche a un intérprete, sino que se enfrente directamente al texto. O sea que la ausencia de actuación por parte del que lee es lo que permite que el texto actúe por sí mismo. Has dado en el clavo. La emoción no debe surgir de una lectura dramatizada, sino de ese encuentro puro. El encuentro entre la conciencia de la persona y las palabras del texto. Un encuentro directo. Al eliminar al intermediario, el mensaje te golpea, directamente. Y es en ese choque donde nace una respuesta emocional genuina, ¿sabes? La estructura no es un fin en sí misma, es una técnica de enfoque. Como en la meditación. Justo, como un maestro de meditación que te dice, céntrate solo en la respiración para silenciar el ruido mental. Aquí, el texto es la respiración. Y supongo que las fórmulas finales, como palabra del Evangelio, van en esa misma línea. No es un simple fin de la lectura. Para nada. Es un mecanismo de encuadre muy potente. Funciona como las comillas en un texto o el marco de un cuadro. ¿Vale? Le dice a la mente de quien escucha, vale, lo que acabas de oír se detiene aquí. Ahora salimos del modo escucha sagrada y entramos en el modo reflexión personal. Marca una frontera. Una frontera invisible, sí. Protege la integridad del texto antes de que empecemos a desmenuzarlo con nuestra mente. Entiendo. Entiendo la lógica del formato como un canal lo más limpio posible. Y hablando del mensaje que pasa hoy por ese canal, Es potente. es de los que remueven los cimientos. Nos metemos de lleno en el pasaje de Marcos. La escena es de una tensión brutal. Totalmente. La madre y los hermanos de Jesús llegan a buscarlo, pero es que ni siquiera entran. ¿Dónde está? Se quedan fuera Sí, sí. y mandan un recado para que salga. Sí, sí. Y cuando se lo dicen, él suelta una de las frases más desconcertantes de todo el Evangelio. Es una frase que dinamita literalmente el pilar fundamental de la sociedad de su tiempo. Claro. La familia no era una cuestión de afecto privado, era la estructura que definía tu identidad, tu honor, tu seguridad, todo. Totalmente. La fuente nos da el texto exacto. Llegan su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandan llamar. La gente que estaba sentada alrededor le dijo, oye, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Y aquí viene la respuesta.
El res responde, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y, paseando la mirada por los que estaban sentados a su alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Impresionante. A ver, la primera impresión, y creo que es inevitable, es que está siendo increíblemente duro. Durísimo. Con su propia madre, que simplemente ha venido a buscarle. ¿Cómo podemos estar seguras de que esto es una expansión del concepto de familia y no, sencillamente, un rechazo público y humillante? Es que esa primera impresión de dureza es completamente válida. De hecho, es necesaria para entender la magnitud de lo que está ocurriendo. No debemos suavizarlo. No hay que quitarle hierro. ¿No? Para cualquier persona de esa época, escuchar esas palabras habría sido un shock. Estaría pensando, ¿pero cómo se atreve a despreciar públicamente a su propia madre? Claro, el honor familiar. El honor era sagrado. Rechazar a tu madre era como arrancarte la propia identidad. Pero para ir más allá de ese shock, tenemos que fijarnos en dos detalles cruciales del texto. Adelante. El primero es la pregunta que hace. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? No dice, no tengo madre, ni ellos no son mi familia. Es una pregunta. Es una pregunta retórica para forzar a todos los presentes a replantearse la definición misma de familia. Y el segundo detalle, que es pura acción, es el gesto, ¿El de mirar alrededor? paseando la mirada por los que estaban sentados a su alrededor. Esto es clave. No mira al infinito, mira a la gente real que tiene delante. Una multitud anónima, pescadores, campesinos, curiosos, gente sin ningún vínculo de sangre con él. Y al mirarlos a ellos es cuando dice, estos son mi madre y mis hermanos. Los está señalando. Exactamente. No está negando el vínculo con su familia biológica para quedarse solo, que sería... Un acto de nihilismo. Eso es. Está redefiniendo el criterio de pertenencia a su círculo más íntimo. Les está diciendo a todos, el ADN, el linaje, el apellido, eso ya no es el requisito. El nuevo requisito es algo que cualquiera de vosotros puede cumplir, aquí y ahora. Sintonizar con un propósito, hacer la voluntad de Dios. Está como democratizando el concepto de familia. Esa es la palabra. Visto así, el gesto lo cambia todo. No es un rechazo a los de fuera, sino una inclusión radical de los de dentro. Precisamente. Es una de las declaraciones más universalistas que te puedes encontrar. Piénsalo. En un mundo obsesivamente tribal, dividido por clanes, etnias, estatus, él traza un nuevo círculo que puede incluir a cualquiera. Sin importar de dónde vengas. Sin importar tu origen. La entrada ya no depende de en qué cuna naces, sino de qué camino eliges. Y esto conecta de forma directa y literal con el título del documento de la fuente, la familia universal de Dios. Es verdad. No es una metáfora bonita, es una propuesta sociológica y espiritual que es revolucionaria. Entonces tenemos esta estructura que busca un encuentro puro con el texto, y un texto que te obliga a replantearte tus relaciones más fundamentales, las de sangre. Aquí es donde todo parece encajar de una forma muy potente, ¿no? Aquí es donde la sinergia entre el método y el mensaje se vuelve brillante. Recordemos lo que decía la guía sobre el objetivo de la reflexión. Ofrecer invitaciones concretas a la conversión, la confianza, la caridad. Exacto. Pues este pasaje es una herramienta perfecta para ese fin. Obliga a quien medita a hacerse preguntas muy incómodas y muy prácticas. Por ejemplo, Por ejemplo, ¿quién forma mi verdadera familia? Y no en un sentido abstracto. en el día a día. Eso es. Mi círculo de preocupación, de responsabilidad real, ¿se limita a la gente que lleva mi apellido o a mis 4 amigos de siempre? ¿O soy capaz de ver a un hermano o una hermana en la persona que no conozco de nada, pero con la que comparto unos valores, un propósito? Es una invitación a la conversión de la mentalidad, entonces. Totalmente. Pasar de una visión tribal, que es nuestro instinto por defecto, a una visión universal. O sea, te obliga a mirar a tu alrededor, igual que hizo Jesús en el pasaje, y a identificar a esa gente que está sentada contigo en la vida. Compartiendo esa búsqueda. Y eso, por definición, fomenta la caridad. Claro, te empuja a ver al extraño, al vecino, al inmigrante, no como un otro ajeno a tu clan, sino como un miembro potencial de esa familia universal. Expande el concepto de prójimo. Radicalmente. Ya no es solo el de tu pueblo, es cualquiera que, como tú, intente cumplir la voluntad de Dios, sea cual sea la forma que eso tome.
Es un antídoto potentísimo contra la exclusión. Y se me ocurre algo más. Es como si el propio acto de seguir el formato Ajá. se convirtiera en una respuesta a la pregunta del texto. El formato te pide escuchar con atención, en silencio, buscar una aplicación personal, y eso es, en esencia, una forma muy concreta de intentar cumplir la voluntad de Dios en ese momento. Qué buen punto. Al participar en la reflexión, la persona se une simbólicamente a los que estaban sentados a su alrededor, escuchando. Has dado con el núcleo de la cuestión. La práctica se convierte en una encarnación del principio. Se hace real. El formato no es solo un vehículo para el mensaje. Es parte del mensaje mismo. Al tomarte el tiempo para seguir esta disciplina, ya estás actuando en sintonía con lo que el texto propone. Estás eligiendo sentarte y escuchar. Vaya. Y eso transforma la meditación de un acto pasivo, de recibir información, a un acto performativo. Al sentarte a meditar sobre este texto, ya estás eligiendo bando, por así decirlo. Te estás uniendo al círculo de los de dentro. El método y el mensaje se fusionan. Bien, para ir cerrando, creo que podemos destilar dos ideas clave de este análisis. Por un lado, hemos visto que la fuente describe un formato de reflexión que, aunque parezca rígido, está diseñado con una precisión quirúrgica. Sí, para eliminar el ruido. Exacto, y permitir un encuentro directo y personal con el texto, guiando a la persona hacia una transformación práctica. Y por otro, el pasaje de Marcos es una bomba de relojería conceptual. Propone una idea revolucionaria. Que los lazos que de verdad nos unen no son los de la sangre, sino los de un propósito compartido. Una invitación a demoler nuestros muros. Y a expandir radicalmente nuestro sentido de pertenencia y de comunidad. Una conexión perfecta entre el cómo se transmite y el qué se transmite. Y ahora, para terminar, te pediría una breve oración final, relacionada con el pasaje. Claro. Y para dejar una última reflexión, hay un detalle en el texto que es pura genialidad. El pasaje termina con esa definición clara. La nueva familia son el que cumple la voluntad de Dios. Sí. Establece el criterio. Sin embargo, el texto no detalla explícitamente en qué consiste esa voluntad en ese preciso momento. Jesús no da una lista de tareas. Lo deja abierto. Exacto. Y esa omisión es la parte más importante para quien medita. Deja una pregunta abierta, personal e intransferible. Si la entrada a esta familia universal no se basa en quién eres, sino en lo que haces. En la acción. ¿Qué acción concreta se le está pidiendo hoy a la persona que escucha? El texto no da una respuesta prefabricada. Devuelve la pelota, convirtiendo la meditación en un diálogo activo. La pregunta final no es qué significaba esto hace 2000 años, sino qué me exige a mí hoy. Una pregunta muy poderosa para terminar. Y la oración podría ser algo así. Señor Jesús, que redefiniste los lazos de la familia para incluir a todos los que escuchan y cumplen la voluntad del Padre, ábrenos los ojos y el corazón. Ayúdanos a reconocer a nuestros hermanos y hermanas en aquellos que nos rodean, más allá de la sangre o la costumbre. Danos la gracia de sentarnos a tu alrededor cada día para escuchar tu palabra y ponerla en práctica, construyendo así esa familia universal que anhelas. Amén. Amén.